Cecil. Es astrólogo de enfoque tradicional graduado en Londres en The Academy of Predictive Astrology, especializado en técnicas de astrología medieval y renacentista. Comenzó sus estudios astrológicos de manera precoz, cuando tenía 12 años. Es miembro oficial de la Society of Astrologers, institución que custodia el arte de la astrología dentro de sus antiguos linderos, donde cuenta con el grado de Master Astrologer, máxima distinción otorgada a quienes demuestran su pericia en la predicción astrológica. También es parte de la International Society of Classical Astrologers, asociación gremial que promueve la astrología tradicional bajo altos estándares éticos y académicos. Ejerce su labor docente en el Centro Astrológico de Chile, donde colabora junto con un equipo de profesores y colegas, junto con publicar ocasionalmente en diversos medios y digitales. Además es psicólogo y psicoterapeuta por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dejo con ustedes a Pablo y su ponencia, Melodecia, Cinemata, y el cosmos en médica. Huellas hacia la totalidad. Bueno, gracias por haber venido, por quedarse hasta el final. Sé que muchos deben estar algo cansados ya a esta altura. Voy a tratar de no aburrirnos demasiado. El tema que nos convoca hoy día, de totalidad y fragmentos, tiene muchos abordajes posibles. El que me convoca es el del pensamiento hermético tradicional. Y como astrólogo quisiera partir por hacer, sobre todo y antes que nada, una pregunta o un intento de reflexión. Y es que para poder meternos en estos temas, y ya vamos a definir qué es melodecia, qué es sintémata, ¿ya? Y por qué uso estos términos, a qué me refiero, vale la pena hacerse el cuestionamiento respecto a qué entendemos por naturaleza y por universo, ¿no? Cuando contemplamos la naturaleza y el universo entero, nos tenemos que preguntar si estamos ante un montón de trozos de materia inerte, fragmentos inconexos en medio del azar y del caos, o si por el contrario, el cosmos constituye un todo orgánico, integrado y organizado de manera armoniosa e inteligente. Son dos miradas contrapuestas y ciertamente en la modernidad y en la manera de pensar del hombre occidental actual, el cosmos, el universo, tiende a ser concebido como una serie de elementos materiales que están aunados entre sí o relacionados por fuerzas ciegas. Por ejemplo, por la fuerza de la gravedad o a nivel subatómico por principios cuánticos, pero siempre regidos por una incertidumbre que no permite entregar una noción de organización inteligente, armoniosa, es decir, con un sentido, ¿no? Es simplemente un juego de fuerzas ciegas, tanto en lo macro como en lo micro. Y los astrólogos no pensamos de esa manera. De ahí que me esté planteando esta pregunta como inicio de la ponencia. Ahora, frente a la primera opción de una naturaleza y un cosmos que es simplemente la reunión de un montón de fragmentos dispersos, bueno, no podríamos tener ni cosmos ni universo, por la sencilla razón de lo que estas palabras significan. Y es bueno tenerlo claro. Primero, cosmos, del griego cosmos, que se dice igual, significa, por oposición a su antónimo caos, ¿no? Significa orden, por sobre todas las cosas. Orden. Pero la palabra universo es aún más clara que la de cosmos. Del latín universum, que es el uno que gira. Imagínense la belleza del concepto de universo, ¿ya? Está compuesto de unus, el uno, y de versus, que es el participio pasivo del vertere, que es girar. Entonces universo es una totalidad o una unidad que está girando en perpetuo movimiento. Si pensamos en el universo como una fragmentación de elementos dispuestos, dispersos, pero vinculados solamente por fuerzas ciegas,
Es decir, no hay una verdadera unidad en un sentido armónico, orgánico e inteligente, entonces no podemos estar hablando de universo. No deberíamos usar esa palabra, deberíamos inventar otra. Tampoco podríamos estar hablando de cosmos, porque estaríamos violando el sentido original etimológico de las palabras. Y las palabras transmiten un significado potente una vez que uno las entiende y las analiza en profundidad, que nos invita a reflexionar sobre su sentido profundo. Y no quedarnos simplemente con los usos coloquiales que no reflejan necesariamente la hondura del pensamiento, particularmente del pensamiento antiguo, de quienes generaron estos vocablos en el mundo griego, en el mundo romano. La cosmovisión hermética, el pensamiento hermético es heredero de esto, es heredero de esa manera de concebir la naturaleza. Y la cosmovisión hermética se plantea con dos conceptos fundamentales: el concepto de katargé. El katargé en griego es como el comienzo, el origen o el principio de algo, ¿sí? Lo que da inicio a una cosa, esa es la katargé. De hecho, en astrología, particularmente la concepción helenística, se habla de katargé cuando levantamos una figura astral para un evento puntual, por ejemplo, algo relevante como podría ser la puesta de la banda presidencial de un nuevo gobernante, el minuto exacto en que él hace el juramento ante la bandera y ante la Constitución. Se toma el minuto exacto, se levanta la carta de ese momento para poder pronosticar cómo va a ser el gobierno de ese nuevo presidente, cómo se van a desarrollar sus decisiones en todo ámbito en general, cómo se va a comportar, por ejemplo, la oposición ante sus intentos de gobernar, el pueblo, cómo va a reaccionar a eso, cómo va a estar la economía durante su periodo, ¿ya? Y eso es una katargé, así se le llama el concepto, ¿no? O nosotros le llamaríamos hoy día en latín inceptio. El katargé es inceptio en latín, es lo mismo, o sea, pero en la astrología medieval, en la astrología del periodo grecorromano anterior, se usaban estas palabras. Katargé es el inicio, la carta de comienzo, de origen de algo. O puede ser simplemente, por ejemplo, la katargé de un matrimonio, ¿no? Del momento en que ante el juez, en el registro civil, se firmaron, digamos, el contrato matrimonial. Bueno, uno puede saber cómo va a ser el matrimonio por eso, a partir del katargé, el inicio de algo. Pero el inicio en el pensamiento tradicional está apuntando siempre a una finalidad. Si tiene un principio, tiene un fin, ¿no? Y ese fin o esa finalidad se llama apotelesma en griego. Y apotelesma entonces es la consumación, el término, pero también es el sentido último. No es solamente el final en un sentido temporal, cuando algo se corta, se acaba, no. Es el sentido también en una noción finalista que le otorga significado al proceso que nos lleva a esa meta, a ese término, ¿sí? Es decir, un sentido no solo temporal, sino que un sentido gnoseológico, ¿sí? Teleológico. Si vamos al pensamiento de Aristóteles nos encontramos con eso mismo. Él decía que todas las cosas tienen 4 causas, ¿sí? La causa agente, la formal, habla de una causa material, pero la más interesante es esta, la causa final. Él dice que todas las cosas que existen tienen una finalidad, tienen un sentido, están allí en la naturaleza para algo, para hacer algo, para cumplir una misión, ¿se entiende? No fueron creadas, no aparecieron porque sí, por el azar. Es decir, nuestra propia vida también tiene un sentido. Existimos con este nombre, con este cuerpo, en este país, en esta época, para realizar un sentido, una apotelesma. Y es ese apotelesma, ese sentido de finalidad, lo que la misma astrología y el pensamiento hermético en general, que incluye también a la alquimia, por ejemplo, o incluye a la teurgia, tiene muy presente eso, ¿no? Que todas las cosas, desde la pequeña hormiga hasta el cosmos completo, tiene una apotelesma, tiene un sentido final. Hay una misión que cumplir, hay una pauta, un guión que conduce el destino de las cosas. Y esa visión otorga significado entonces, nos saca de ese nihilismo en que vive el hombre moderno. Es por eso que me he empecinado durante todos estos años en rescatar y preservar esa tradición, lo más intacta y lo más pura posible, absolutamente protegida
de las infecciones del pensamiento moderno, que se cuelan siempre, se cuelan incluso en la espiritualidad, se cuelan en el esoterismo, se cuelan en la filosofía, se cuelan por todas partes, ¿ya? Y empiezan poco a poco a derruirlo. A quien están viendo ahora en la proyección es alguien que probablemente puedan identificar, quizás esto está en un mosaico en el suelo de la Catedral de Siena, en Italia, una catedral del Renacimiento italiano. Y el personaje que aparece ahí, no sé si alguien sabe quién es. ¿Alguien lo identifica? Correcto, Hermes Trismegisto, el famoso Hermes 3 veces grande, ¿eh? Padre mítico del hermetismo. Y quien se le está acercando con un turbante, por si acaso, ahí es Moisés. ¿Eh? Es Moisés, porque en la leyenda, es solo una leyenda, habrían sido contemporáneos, ¿no? Pero la verdad es que el mismo Hermes es un personaje mítico, ¿no? No se sabe de fechas históricas sobre su existencia y probablemente sea la fusión de muchos elementos diferentes, ¿no? Es más bien el nombre de una escuela que el de un hombre, de una manera de pensar y de concebir el universo y las cosas. Hay otra imagen también del mismo Hermes, que viene a ser algo así como el símbolo del maestro espiritual por excelencia, la encarnación de la sabiduría divina, o el transmisor de la sabiduría, pensando justamente que Hermes, el mensajero de los dioses, es aquel que conecta el cielo y la tierra, y por lo tanto trae un mensaje celeste y lo traduce en un lenguaje que los hombres puedan comprender. Eso es justamente lo que hace el astrólogo, precisamente, ¿eh? En eso consiste su oficio. De allí que se hable, digamos, de que el significador natural, para los que sepan algo de astrología, ¿no? El significador natural del astrólogo es Mercurio, justamente, Hermes, ¿no? Mercurio. Así como el del herrero, por ejemplo, puede ser Marte, o el del sacerdote Júpiter, ¿no? O el de la partera, la matrona sería la luna, y así. Cada profesión o oficio tiene un significador, un protector celeste. Bueno, en el caso del astrólogo es Mercurio, Hermes. Del pensamiento hermético surge esta idea, ¿no? De que el organismo humano, el cuerpo, es un microcosmos que refleja el macrocosmos. El cuerpo aparece como un universo. Y esa noción es antiquísima, se remonta muchos siglos atrás, a lo menos al Egipto predinástico. O sea, es realmente algo muy, muy antiguo, aunque probablemente sea todavía más antiguo que Egipto, incluso. Y la relación entre macrocosmos y microcosmos se conoce como la doctrina de las signaturas. Signatura porque Dios dejó una firma, ¿no? Una signatura es una firma en todas las cosas, como una marca indeleble que identifica la huella del creador, como cuando un artista firma su cuadro, ¿no? Dios hizo lo mismo con todas las cosas que creó. Y esa asignatura nos indica para qué sirve esa cosa y cuál es su finalidad, su apotelesma, ¿sí? Nos dice la catargé, Dios la creó, ¿no? La catargé al inicio, y cuál es su finalidad, apotelesma. Es una forma de pensamiento analógico, ¿ya? No es analítico, es analógico, por la cual en la antigüedad era común asociar la propiedad medicinal de determinados alimentos con las partes del cuerpo que se le parecían. Típico esto de la manzana para el corazón, ¿no? La nuez para el cerebro, ¿cierto? O el brócoli o la... El apio. Claro, o los brócolis para los pulmones, ¿no es cierto? Tenemos ahí la berenjena para el hígado. Es por la semejanza. Esto era típico en el campo. Las abuelas del campo sabían estas cosas. Pero no, ellas lo que no sabían es que estaban en el fondo reproduciendo de una manera más sencilla el pensamiento hermético, realmente, que es de origen, como decíamos, probablemente preegipcio incluso. Ahora, la medicina tradicional, la medicina antigua, la medicina yunani, por ejemplo, la greco-árabe, funciona en base a esto, ¿no? La doctrina de las asignaturas. Y a eso es lo que llamamos un sintémata, ¿no? Sintémata en griego. Sintémata es una asignatura, es una marca que permite identificar algo, un elemento de la naturaleza, sea un mineral, una planta, un animal, incluso un ser humano, por tipos humanos, y asociarlo con un principio, en este caso, un principio astrológico, un principio zodiacal o planetario o estelar, con un principio metafísico, con una idea metafísica también, que está por encima aún de lo estelar, de manera que todas las cosas aparecen interconectadas, pero no están interconectadas por fuerzas ciegas como en la física, ¿verdad? Están interconectadas por medio de una hermenéutica, o sea, de un sentido, de un significado. Las cosas comparten significados,
que las agrupan en categorías o en tribus, podríamos decir así, en tribus metafísicas, conjuntos de ideas que están emparentadas entre sí por el alma que poseen. Entonces todas las cosas que son mercuriales, tienen asociación con Mercurio, son parientes entre sí. Todas las cosas que son venusinas lo mismo, pertenecen a la misma familia. Y eso que las une es el centémata, la asignatura, la marca que Dios les puso para que las podamos identificar y para que podamos hacer trabajo con ellas a fin de equilibrar los desequilibrios, que es lo que hace el médico, pero el médico de verdad, el médico antiguo, como se entendía esto, por ejemplo, en astrología médica. Ahora, sintémata entonces es signo, señal, marca o signatura que conecta dos o más cosas aparentemente distintas, pero pertenecientes a la misma categoría por esencia. Ahí vamos a lo esencial, ¿no? El concepto de usía en griego, la esencia de la cosa, la substancia, lo que es el núcleo del núcleo y que a pesar de las aparentes diferencias hace que se iguale con otra que tiene la misma esencia final. Es decir, nuevamente, la misma apotelesma, ¿sí? La misma finalidad. Yámblico, el famoso filósofo neoplatónico y padre de la teurgia, nos dirá que los sintématas son testigos de los dioses. Miren ustedes la belleza de esto, son testigos de los dioses. Palabra ya frecuentemente en sus textos sobre teurgia. Por medio de estas signaturas, entonces es posible afectar una cosa a través de otra, recurriendo a sus conexiones invisibles. Eso es lo que se llama magia. Ese es el principio fundamental por el que opera todo el pensamiento y las operaciones de la magia. Esto incluye obviamente también a la goetia, a la nefasta goetia, ¿no? A la magia negra, pero también a la teurgia, ¿no? Que es la magia angélica. Todo está interconectado de esa forma. Y trabajando con esas interconexiones invisibles es posible afectar cosas distantes, cosas que no tienen conexiones físicas entre sí. ¿Ya? Plotino, uno de los grandes pensadores del neoplatonismo, dice lo siguiente: las estrellas son como letras que se inscriben a cada momento en el cielo. En el mundo todo está lleno de signos, todos los acontecimientos están coordinados, todas las cosas dependen de todas las demás, tal como se ha dicho, todo respira junto. Y Paracelso, el famoso alquimista, médico, mago, astrólogo del Renacimiento, él era suizo, dice: esto es la filosofía. Las cosas están en el ser humano de la misma manera que están afuera, intangiblemente, como si uno estuviera mirándose en un espejo. El universo es un espejo del alma y el alma es un espejo del universo. Por eso en la famosa tabula smaragdina o tabla esmeralda de Hermes Trismegisto se dice: quodes superius est sicut quodes inferius, et quodes inferius est sicut quodes inferius, ad perpetranda miracula rei unis. Que normalmente está muy mal traducido eso, ¿ya? Que es, en realidad, del latín al español vendría a ser: lo que es superior es como lo que es inferior, y lo que es inferior es como lo que es superior, para realizar los milagros de la cosa única. Lo traduce normalmente simplemente un pedacito, ¿no? Como lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es de abajo es como lo que es arriba. Pero en realidad es como lo he dicho, si traducimos literalmente palabra por palabra del latín. La parte final que nunca se pronuncia es la más interesante: ad perpetranda miracula rei uni, para realizar los milagros de la cosa única. ¿Qué es la cosa única de la que está hablando Hermes? Acabamos de decir que universo significa el uno que gira, la unidad girando. En el pensamiento tradicional de Platón, de Aristóteles, de Plotino, nos encontramos con que todas las cosas fueron hechas a partir de una única materia, la materia primordial, ¿sí? Y es esa materia primordial a la que trata de llegar el alquimista por medio de sus operaciones de solve et coagula, de separar y reunir, disolver y coagular, para poder ir
purificando las materias de la naturaleza para llegar a la materia final de la que todo fue formado, la materia prima pura, ¿sí? Esa materia le llamaban mercurio filosófico, el mercurio filosófico, que no es lo mismo que el mercurio, el metal, el mercurio filosófico, que es el cuerpo del spiritus mundi, del alma del mundo, del alma universal. Allí está encarnada. Y cuando el alquimista lograba obtener eso, podía finalmente precipitar la famosa piedra filosofal, que es una materia de tal nivel de pureza que es capaz de sanar los metales. Es decir, retirar todas sus impurezas para que incluso el plomo se transforme en oro puro. Un oro de tal calidad, de tal pureza, que la única traza que no es oro en él son unos poquitos átomos de platino. De ese nivel de pureza. La melotesia, a su vez, pasamos a la segunda idea del título de la ponencia, es la aplicación de las signaturas, los sintématas astrológicos al cuerpo humano, estableciendo correspondencias entre signos y planetas con respecto a las diversas zonas, miembros y órganos de este cuerpo que todos tenemos. La palabra melotesia proviene del griego también y significa sensibilidad de los miembros, o sea, de las partes del cuerpo, ¿no? ¿La sensibilidad a qué, no? Obviamente está referido a los efectos de los astros sobre el cuerpo. Es la sensibilidad de los miembros del cuerpo a las influencias astrales. Ella, la melotesia, constituye el vínculo concreto entre macrocosmos y microcosmos del que nos habla la filosofía hermética. Cuando siempre se habla del famoso microcosmos, pero nadie sabe muy bien a qué se refiere, bueno, es a esto. Y es que todo lo que está en los cielos está en la tierra. Y todo lo que está en el gran cosmos, en el gran universo, está en este pequeño universo que es el organismo humano. Aquí hay una imagen de un texto tardío medieval, ya a principios del Renacimiento en realidad, de un manual de astrología médica francés, donde se puede visualizar esta correspondencia entre el macro y el microcosmos de manera muy visual. Hay un famoso proverbio sufí, los sufíes son, ¿no es cierto?, estos derviches, los místicos del Islam, que dice al-insan kaun sadir o al-kaun insan kabir, que significa, literalmente, y es muy lindo lo que significa en árabe esto, es el hombre es un pequeño universo y el universo es un hombre gigante. En el sufismo, o en la Kabbalah judía, por ejemplo, también está esta manera de pensar. Y de hecho, estas otras corrientes de la sabiduría tradicional son herederas, reflejos dentro de una corriente religiosa particular, el Islam o el judaísmo, de este pensamiento macro que ya encontramos en la filosofía griega y que encontramos particularmente en ese crisol, en esa fusión del pensamiento que fue el hermetismo, ¿no? Que es una escuela que se da por ahí en el siglo II de nuestra era, particularmente en el entorno de Alejandría, ahí en el delta del Nilo, en la ribera norte de Egipto, en el Mediterráneo. Pero ese tipo de pensamiento también lo encontramos, por supuesto, en Oriente. Si uno va al hinduismo, por ejemplo, o al taoísmo en China, es lo mismo, pero expresado en el marco cultural de la India o de China, pero es básicamente la misma sofía perenne, la misma sabiduría divina original, que le fue revelada a Adán en el paraíso, dicen los cabalistas. De hecho había un libro, dicen los cabalistas, esa leyenda es muy interesante, que hay un libro perdido. Es el libro de Adán, y es donde se supone que Dios le reveló al primer hombre toda la sabiduría divina, estaba toda ahí compilada en ese libro, y fue transmitida a través del linaje de Set, porque estaba Abel, Caín, ¿no es cierto? Y después estaba Set, el tercer hijo, que fue el que recibió finalmente la transmisión, el hijo menor. Porque, bueno, Abel murió y Caín, ya saben lo que quedó maldito, ¿no? Con una marca en la frente, y fue enviado al sur y exiliado. Pero Abel recibe ese libro, y a través de Abel se transmite ese libro hasta que llega a manos del último descendiente, que es Noé. Y se supone que en el diluvio se perdió ese libro. No llegó al arca y se perdió. Entonces, la sabiduría contenida en ese libro después es transmitida de forma oral, ya no más escrita.
Y de ahí viene la idea de Kabbalah, transmisión oral. En la Kabbalah justamente está la idea del Adam Kadmon. Adam Kadmon es el Adán primordial, el verdadero Adán, el Adán del que habla Génesis, que no es un nombre en específico, ¿ya? Así como ustedes, como yo. Adam Kadmon es el macrocosmos, pero es un macrocosmos consciente, un universo consciente, un universo que está impregnado de alma y que es un hombre gigante. Lo que veíamos en la misma cita de los sufíes, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del cabalismo. Y en el fondo es la totalidad, son los fragmentos integrados a través del sentido, de la finalidad que tienen las cosas. Y ese hombre primordial, Adam Kadmon, resume un poco la idea de lo que está en el famoso árbol sefirótico. Los 10 sefirot de la Kabbalah es la estructura del Adam Kadmon, el árbol realmente. La cabeza es la que se llama hasta corona, que es él, ¿no? Está diciendo que es la corona, que es esta parte de la cabeza. Hasta Malkut, que es el reino, que es en el fondo lo que estás pisando bajo tus pies, la planta, el reino de la tierra, la materia. Está ese hombre ahí, y nosotros, en la doctrina cabalística, pero es lo mismo del sufismo también, en el sufismo Adam Kadmon se llama Insan Kamil, que significa hombre primordial en árabe, es lo mismo. Entonces nosotros seríamos fragmentos, pedacitos desperdigados en el universo de ese hombre primordial, de esa alma única que por medio de la gran tragedia cósmica de la caída y de la expulsión del paraíso se hizo pedazos, se quebró como un espejo en miles de astillas, y cada una de esas pequeñas astillas se metió donde no debía meterse, fuera del paraíso, que es donde estamos nosotros ahora, en el exilio. Nosotros, cada uno de nosotros que creemos que tenemos un nombre, una identidad, unos gustos, unas inquietudes, unos deseos, unas frustraciones, realmente desde el punto de vista de este pensamiento tradicional, no somos más que células de un mismo organismo, de un gran hombre, uno solo, y que está compuesto por el universo entero. Y la idea de que sintamos que somos seres individuales es un engaño, es una ilusión. Es lo que los hindúes, y particularmente la corriente de la Advaita Vedanta Shankara, llamaría el maya, lo ilusorio de la existencia. Aquí tenemos, ya para entrar en materia concreta, ¿ya?, una tabla que hice donde están los decanatos herméticos. Los decanatos, para los que no sepan, son los segmentos de 10 grados en los que se divide la eclíptica y cada uno de los signos del zodiaco. Entonces, por cada signo del zodiaco, de la eclíptica, que es, ¿no es cierto?, el camino aparente del Sol alrededor de la Tierra durante el año, cada uno de estos signos zodiacales está dividido en 3 partes iguales, de 10 grados cada uno. Cada signo zodiacal son 30 grados, 12 signos de 30 grados son los 360 grados del círculo. Entonces, hay 36 decanatos, son 10 grados cada decanato, 10 por 36, 360. Y como ustedes podrán observar en la tabla, cada una de las partes del cuerpo está asignada por signatura, por sintémata, a uno de estos decanatos. El primer decanato de Aries es el cráneo, el segundo decanato de Aries es la nariz, el tercer decanato son las orejas y los dientes, el primer decanato de Tauro es el cuello, el segundo decanato es las amígdalas, el tercero la boca, la garganta, en fin. Ya no les voy a dar la lata de leerlo completo, pero hasta que llegamos finalmente al tercer y último decanato de Piscis para completar el círculo zodiacal, donde está la planta de los pies, ¿no es cierto?, y los dedos. Todo el cuerpo enterito. Y esto obviamente tiene aplicaciones prácticas, los astrólogos lo usamos para muchas cosas. Vamos a ver, de hecho, hoy día un par de ejemplos de esto. Esto respecto a los signos zodiacales. Ahí tenemos la melotesia completa. Pero hay más. Porque también tenemos que ir a la melotesia planetaria. Saturno, vamos a hablar obviamente de los siete planetas tradicionales, ¿sí?, el septenario hermético, los 7 planetas que usamos los astrólogos clásicos, porque los planetas modernos son otra cosa, ¿ya? Y como no nos llega la luz de ellos, no los podemos ver, solo nos enteramos porque nos han contado que existen, y la astrología tradicional es la ciencia de la luz, y es la luz la que porta el tiempo, la luz la que porta el destino,
Si no hay luz que te llegue, no hay destino, no hay tiempo que te llegue, por lo tanto no hay influencia astrológica. Ese es el pensamiento astrológico clásico. Por ende nos referimos a los 7 planetas que podemos ver porque la luz nos llega, impacta en la atmósfera, incide en el sistema nervioso. Entonces Saturno es el vaso, ¿cierto? Y el sentido del tacto. Después tenemos a Júpiter, que corresponde al hígado y al sentido de la razón. Los antiguos no hablaban de 5 sentidos, hablaban de 7. La razón era 1. Después tenemos a Marte, vamos en el orden caldeo, descendiendo, de lo más alto a más bajo, que es la vesícula y el sentido del olfato. Después vamos al Sol, que corresponde al corazón y al sentido de la vista. Seguimos bajando, vamos a Venus y tenemos los órganos de los riñones y el sentido del gusto. Bajamos un poquito más, llegamos a Mercurio, que corresponde a los pulmones y al sentido del oído. Y finalmente llegamos a Doña Luna y ahí nos encontramos con el cerebro y el sentido de la memoria, que es otro de los sentidos que están perdidos, ¿no? Razón y memoria. Y ahí empezamos a ver cómo en el cuerpo que cada uno de nosotros tiene está manifestado el universo entero. Está expresado todo el cosmos con el que trabaja el astrólogo. Y esto tiene implicancias varias, pero una de ellas tiene que ver con la medicina, con la salud y la enfermedad. Así que vamos a dar un par de ejemplos sobre ILEG, ¿ya? Ejemplos concretos de esto, cómo funciona. ¿Qué es ILEG? ILEG es una palabra de origen persa, se utiliza en la astrología medieval mucho, es un cálculo que se hace para determinar de los astros clásicos, de los 7 que hemos visto, cuál de ellos tiene en la natividad, bueno, hay más que son los astros, en realidad se utilizan los 5 ILEG, lo clásico es que aparezca en realidad como ILEG el Sol, la Luna, el ascendente, la parte de fortuna o la sicilla prenatal, ¿ya? Uno de esos 5 va a funcionar como ILEG en realidad. Que en el fondo el ILEG es el dador de vida, eso es lo que significa, dador de vida. Es de estos puntos de donde surge la energía vital, la fuerza vital que mantiene viva a una persona. Y cuando astrológicamente se ve afectada ese punto, ese astro, en la natividad, en la carta natal, la persona enferma. Y si se ve muy afectado, la persona muere. Y esto se usa obviamente para hacer predicción, en términos de longitud de la vida, por ejemplo, establecimiento de la fecha de muerte, salud, enfermedad, y estas cosas son típicas del astrólogo medieval, por ejemplo, ¿ya? Del astrólogo del Renacimiento, del astrólogo del Barroco también, que es astrología predictiva. Una astrología dura, una astrología que trabaja con lo concreto, con lo objetivo, con lo que es verificable. Así que saber dónde está en el cielo la fuerza de la vida, de dónde nos cae la fuerza vital, y cuando eso se ve afectado astrológicamente, bueno, hay riesgo primero de enfermedad y si es muy severo, de muerte. El primer caso que vamos a ver es el de Frida Kahlo. Frida Kahlo, que nació un 6 de julio de 1907, un día sábado, a las 8:30 LMT, o sea, hora del meridiano local, en Coyoacán, México. Sí, Coyoacán, hay que decirlo así. El nombre antiguo. Frida Kahlo es un caso muy especial porque tuvo una vida terriblemente trágica, esa es la verdad, trágica. Sufrió muchísimo. Pero no por las razones que podríamos pensar, ¿no? No estoy hablando de amor, no estoy hablando de eso. Frida Kahlo vivió solamente 47 años, tuvo una vida bien corta y una vida bien sufrida. Ella padeció desde muy chica, siendo niña, de la poliomielitis, una enfermedad terrible que hoy día no tiene cura, pero en esa época era muy difícil de tratar. Y producto de la poliomielitis quedó con daño permanente. Uno de esos daños era, por ejemplo, que una de sus piernas quedó muy delgada y más pequeña y más corta que la otra, y por lo tanto quedó con una cojera para siempre, ¿no? Y con una pequeña deformidad física. Pero por si eso fuera poco, cuando era muy joven, tuvo un accidente terrible, en un bus que fue impactado por un tranvía. Ese
bus quedó aplastado contra un muro. Y producto del choque, ella se fracturó la columna en 3 partes, se fracturó la pierna derecha en 11 partes, se fracturó las clavículas, se fracturó las 2 costillas, se fracturó la pelvis, la cadera. Fue una cosa horrible. Y por si no fuese suficiente con todo eso, un pasamanos del bus se desprendió, le atravesó la cadera y a través de la cadera entró en su útero, y desde el útero el pasamanos le salió por la vagina y quedó viva. A eso me refiero con que tuvo una vida muy sufrida, porque producto de todo eso tuvo que pasar por una serie de tratamientos durante el resto de sus años, de sus 47 años. Se sometió a 32 cirugías correctivas. Tuvo que usar distintos tipos de corsés para poder mantenerle la columna en una sola pieza y que pudiera estar de pie, de hecho, y caminar derecha. Y se hicieron con ella un montón de experimentos médicos, porque obviamente ustedes comprenderán que en esos años, principios del siglo XX, no teníamos la tecnología médica que hoy día, así que los tratamientos eran bastante más crudos, más brutos y experimentales para un caso tan grave como el de ella. Bueno, astrológicamente aquí tenemos su carta natal y el ILEG de ella. Los 2 casos que vamos a ver hoy día, para hacerlo más fácil, escogí 2 casos en donde el ILEG es el Sol, ¿ya? Se hace el cálculo, se sigue un protocolo, se establece cuál es el ILEG, aquí es el Sol, ¿ok? Pero ya dijimos que podía ser la Luna, podía ser el ascendente, podía ser la parte de fortuna, la sisilla prenatal. La sisilla prenatal, no deben haberla escuchado nunca, es la lunación inmediatamente anterior al nacimiento de alguien. O sea, la luna llena o la luna nueva, lo que haya pasado antes, ¿eh? Pero aquí es el Sol, ¿ok? Bueno. Y nos encontramos con algo sorprendente, pero tan claro astrológicamente. Vemos que el Sol es ese círculo que está ahí arriba, ¿no? A ver, voy a parar para indicarlo porque a lo mejor puede que no todos conozcan los glifos. Ese es el Sol, que está a los 13 grados con 22 minutos en Cáncer. Un lugar y un grado donde no le correspondería estar. Ahí está peregrino, se dice. Es como si no tuviese ninguna fuerza esencial el Sol ahí. Está debilitado. Está sucedente, en casa sucedente, va en un movimiento relativamente lento en ese grado. Pero lo que es interesante es que ese Sol, al mismo tiempo de ser Lilith, es también el regente del signo del ascendente, que es Leo. El ascendente está en los 23 grados de Leo. Y es el regente y además es el almuten del grado ascendente, es el almuten del grado 23 de Leo. O sea, tiene regencia del señorío sobre todo el signo de Leo que está ascendiendo, y además tiene regencia específica como almuten ascendente sobre ese grado específico que es el 23. O sea, tiene un doble señorío, un doble poder, un doble, digamos, una doble influencia en términos de significado del ascendente. ¿Qué significa el signo ascendente en astrología? El cuerpo físico, justamente, ¿ya? El cuerpo de uno. Y el Sol entonces, que representa estas 3 cosas: la fuerza vital de Frida Kahlo, el cuerpo de Frida Kahlo, ¿ya? Y el grado específico del ascendente, el punto exacto del ascendente. Bueno, ese Sol, peregrino sin fuerza vital, está siendo afligido por una oposición partil. Partil es el mismo grado zodiacal, una oposición aplicativa exacta por Marte desde el otro grado, desde el otro lado de la carta, el lado opuesto. Eso es una oposición, 180 grados de distancia, ¿ya? Y cuando esa distancia es tan exacta, 180 grados juntos, donde se cerró el orbe, se dice que la oposición es particularmente maléfica, más aún si es que el astro que lo está produciendo es maléfico como es Marte, el maléfico menor. Marte en este caso lo vemos en el grado 13 con 23 de Capricornio. En ese grado está en exaltación y en decanato. Así que es un Marte que está muy fuerte, muy poderoso, tiene mucha fuerza para actuar, quiere actuar,
puede actuar además porque está sucedente en la casa 5, pero muestra toda su rabia, la rabia marcial, porque está retrógrado, se va moviendo al revés de como lo hace siempre. Y esa retrogradación es una aflicción de Marte. Entonces, ¿qué representa Marte, por cierto? El hierro, al metal del hierro, las heridas, los cortes, las rupturas, lo que se rompe, lo que se quiebra, ¿ya? Todo lo que se destruye, eso es signatura, sintémata, de Marte. No es raro entonces que Frida Kahlo haya estado predestinada a tener tal cantidad de fracturas, un accidente así de grave, tantas cirugías. También Marte representa el escalpelo de los cirujanos, ¿ya? La cirugía en sí es un proceso marcial, te cortan en pedazos, ¿no? Te meten cosas dentro de metal, de hierro, de acero, y ese Marte entonces aflige al Lilith y al regente del ascendente. Así que le tocaba un destino duro y una vida corta porque Lilith está afligido. Fijémonos además que Marte está en Capricornio, ya vimos Capricornio en la melotesia representa los huesos, la piel y los dientes, en este caso los huesos, vienen a ser los huesos, todas las osamentas que fueron fracturadas en 1000 pedacitos. Y el Sol está en Cáncer. En una mujer, Cáncer representa los pechos y al útero y la vagina. Frida Kahlo va a comentar después en un diario personal muy triste, ¿no? Que ese fierro, ese pasamanos que le atravesó la cadera, le penetró el útero y salió por la vagina, va a ser la trágica y triste manera en que ella perdió la virginidad. Así lo dijo, así lo escribió. Y bueno, ahí está, astrológicamente marcado en el cielo. Un caso bien lamentable, y pongo esto primero, lo triste, ¿ya? Y el segundo caso que voy a poner es más feliz, como para que no nos vayamos con una cosa tan sombría encima. El segundo caso que vamos a ver es alguien que todos conocemos bien, alguien bien querido en Chile, que fue don Nicanor Parra, uno de nuestros poetas, de este país de poetas. Don Nicanor nació un 5 de septiembre de 1914, nació un día sábado igual que Frida, a las 11:58 EST, en San Fabián, Chile. Don Nicanor tuvo una vida mucho más larga. Si Frida vivió 47 años, Nicanor vivió 103 años, vaya longevidad. Y el Sol de él también es su Ileg, igual que en el caso anterior. Pero este Ileg, este Sol está, a pesar de que está peregrino en el grado 12 con 16 minutos de Virgo, ahí no debería estar, tampoco tiene fuerza esencial. Sin embargo, está en elevación, está en lo más alto de la carta. Si se fijan, el mismo glifo, ¿no es cierto? El círculo ese, dorado, con un punto al centro, arriba. Ya está muy cerca, de hecho está en conjunción por orbe con el medio cielo. Se dice entonces que está el Sol en elevación y está angular, porque aunque está dentro de la casa 9, por la conjunción que tiene hacia el medio cielo, tiene ya angularidad. Y la angularidad en astrología representa un beneficio, digamos, una dignidad accidental para un astro. O sea, lo hace actuar para el bien, no para el mal. Además, dentro de Virgo está siendo recibido, está en recepción, y las recepciones, la doctrina dice que la recepción anula toda malicia, es digamos un típico lema astrológico medieval, la recepción anula toda malicia. Está en recepción con Mercurio, que es su dispositor, porque Mercurio es el que rige el signo de Virgo, y está en conjunción el Sol con Mercurio, y ese mismo Mercurio está además en paralelo por declinación con el Sol. O sea, hay un aspecto doble ahí, ¿ya? Conjunción y paralelo por declinación. O sea, la recepción es muy fuerte. Recepción significa en el fondo que Mercurio, que es el señor, el dueño de la casa de Virgo, le está abriendo las puertas al Sol y está diciendo: ¡oye, bienvenido, pasa! ¿Te sirve un traguito? Es eso, ¿ya? Esa idea de que lo está recibiendo bien en casa. Entonces se siente cómodo el Sol ahí. Por lo tanto, actúa también, nuevamente, para bien. Y más encima el Sol, como está en la 9, en la tradición astrológica tenemos una cuestión que se llama las alegrías de los planetas, ¿ya? El Sol está en su casa de la alegría, que es la 9.
el sol se siente ahí muy contento donde está. Entonces, el Ilé de don Nicanor Parra muestra su mejor rostro, su mejor cara. Y como dijimos, Ilé, que es el dador de la vida, de la fuerza vital, don Nicanor vivió muchos años, muchísimos años. Tuvo una vida larga. Además que ese sol, más encima, está en un trígono con el ascendente, y el ascendente ya dijimos que es el cuerpo, o sea, toda la energía del Ilé se pasa por un trígono, que es un aspecto favorable, armónico, se pasa al cuerpo, y está, por si no fuese suficiente aún, en un sextil con Saturno, que es el regente del ascendente. Lo que hace que nuevamente se le traspase toda esa fuerza vital que está tan bien posicionada al organismo. Y don Nicanor vivió 103 años, pero no solo eso, sino que además estuvo lúcido todo el tiempo, muy lúcido, era muy independiente, era autónomo, caminaba, hacía lo que quería, digamos. Se dice que era bien mujeriego, parece que lo había picado de araña, entonces mantenía, digamos, cierta actividad bien juvenil, él siendo ya anciano. Incluso se dio el lujo, cuando tenía 96 años, casi recién cumplido, había pasado como una semana después de los 96, de hacer una huelga de hambre. Imagínense, un anciano de 96 años, o sea, dio una huelga de hambre, en apoyo a los comuneros mapuche que estaban en ese momento haciendo también una huelga de hambre en el sur. Él creía en eso, y los apoyó de esa manera. O sea, ¿qué ancianito se puede dar ese lujo de no comer nada a los 96 años? Se va a la clínica. Él podía, por la enorme fuerza vital que lo estaba apoyando desde el cielo. Y vemos que el Sol está en Virgo, y en la melotesia Virgo es los intestinos. Aunque no nos cuenta esta parte de su vida los biógrafos, ¿no? Les puedo asegurar que la evacuación de don Nicanor tiene que haber sido tremendamente buena, ¿ya? Iba al baño con alta frecuencia y tenía un colon muy sano, se los puedo ver filmado. Y se sabe en medicina, tanto en la moderna, pero más aún en la medicina tradicional, llámese el Yunani, greco-árabe, la medicina hipocrática galénica, en la medicina ayurveda de la India, en la medicina tradicional china, se sabe que el secreto de la salud y de la larga vida, les paso el dato, está en mantener el intestino sano, un colon limpio y saludable. Si ustedes hacen eso, van a vivir muchos años y se van a librar de muchas enfermedades. Don Nicanor tuvo tan larga vida por eso, ¿eh? A nivel físico, digamos. Tenía un colon impecable, una muy buena evacuación. Y para eso, bueno, hay que evitar comer porquerías, hay que evitar, obviamente, todo tipo de alimentos sintéticos, químicos, toda esa mugre que nos están vendiendo permanentemente y que arrasa la tierra, por cierto. Y aparte del tema del intestino, el cuerpo, digamos, representado por el ascendente en Capricornio. Capricornio, ¿qué es lo que ya lo dijimos? Los huesos, las articulaciones también, los huesos, las articulaciones. Don Nicanor tenía muy buenos huesos, por eso se podía caminar siendo anciano, y se movía y tenía autonomía plena, ¿ya? Era autovalente, dicen hoy día, autovalente. Así es que podemos ver cómo de alguna forma esto de las asignaturas del microcosmos no es simplemente una volá, no una volá así como para pensar cosas medias locas nomás, sino que los astrólogos lo trabajamos, lo usamos de maneras prácticas, con digamos varias finalidades, y una de ellas puede ser en este caso el de advertir a los sujetos qué es lo que están haciendo mal o de qué tienen que cuidarse si quieren evitar, digamos, que la influencia de los astros les pegue muy duro, porque ciertamente no se puede evitar el destino. Eso es una arrogancia humana, lo mismo que lo del libre albedrío. ¿Libre albedrío de qué? Si estamos condicionados desde que nacemos y somos el resultado de cómo nos criaron, de las familias que nos tocó, del sistema económico del país, del periodo histórico, de la religión, de la cultura o de la no religión, de la cultura, ¿ya? Del barrio, de los profesores, de los accidentes que nos tocaron de niños. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que creemos, es fruto de condicionamiento infantil. Yo soy psicólogo clínico y lo veo con mis pacientes. Entonces, me doy cuenta, evidentemente, que el libre albedrío, esto de que hago lo que quiero, cuando quiero, es un cuento de hadas.
Nos gusta pensar eso. De hecho, hoy día, no mucho tiempo atrás hizo un experimento espectacular de neuroimagen funcional. Neuroimagen funcional es cuando le ponen un montón de electrodos, el casco de Dios, y ven cómo funciona tu cerebro y cómo se activa, ¿ya? Cómo está funcionando ante pensamientos, estímulos visuales, auditivos. Bueno, descubrieron, y fíjense en esto que les voy a decir, descubrieron que el cerebro toma la decisión de hacer algo, cualquier cosa, antes de que tú te enteres conscientemente. O sea, tú crees que lo estás decidiendo tú, pero en realidad tu cerebro ya lo decidió antes que tú supieses que lo estás decidiendo. Eso significa que el libre albedrío es un chiste, es una mentira. Ténganlo claro. El universo es determinista, de principio a fin, y su vida también. Porque es un fragmento, una totalidad mucho más grande, mucho más poderosa, y es arrogancia del ser humano, es soberbia, petulancia, orgullo del hombre moderno y su ego gigantesco. Creer que él decide, que él hace lo que quiere. Esta hormiga insignificante, a la que el más mínimo asteroide aplasta el día de mañana, cae acá y se borra toda la vida de la Tierra, esa hormiga insignificante cree que hace lo que quiere, no es verdad. Entonces los astrólogos trabajamos con eso. Partimos de la base de que nuestra vida está inserta en un marco más grande, que somos en el fondo un pedacito de una totalidad integrada que tiene un significado, tiene un sentido, tiene un principio y tiene un fin. Pero un fin no solamente en el sentido trágico de que nos vamos a morir, no, tiene un fin en la manera en que esa vida tiene propósito, esa vida cumple con una misión y esa vida es parte del plan divino, es parte del plan divino, al que todos estamos llamados de alguna u otra forma, porque el plan divino y la finalidad de todos es la misma al final. A pesar de los distintos caminos que transcurren y que por los que cada uno de nosotros camina, la finalidad última es volver a Dios, es reintegrarnos a la totalidad. Así que cierro la ponencia con una última cita de Paracelso que dice: hay una estrella en el hombre por cada estrella en el cielo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Allá. Hola, hola. Yo hace algún tiempo leí nada muy profundo, pero sobre el Heidegger, la figura del arqueólogo, y era el núcleo. Que acá solamente mencionaste los dos casos. Con Hitler, sí. Claro. En el caso de Frida Kahlo, el alcohol que yo entiendo que es el que quita años o resta años. No, el alcocoden es el que da años, el que te quita es el anareta, es otra cosa. ¿Ya? El alcocoden, de hecho en árabe, alcocoden es el que da años, así tal cual, da años. Te da como una dosis de años. Sí, te protege por una cantidad de años, te protege. Claro, lo que quería preguntarte en el caso de Frida, ¿cuál era el nombre que como personaje vendría a ser Marte? Ya que hablaste mucho de que Marte era el gran como gestor de todo este dolor. ¿Ese sería la nareta de Frida? Sí, es el anareta. El anareta, ¿no? Y anareta es dador de muerte, que es una palabra de origen griego, anareta, porque de repente la astrología es hija de una mezcla, es como mestiza. Entonces de repente hay palabras de la astrología que son persas, otras son árabes, otras son griegas, otras son latinas, y dice, Marte actúa como anareta, ¿sí? Dador de muerte. ¿Algo más? ¿Parece que estamos? ¿Sí?